hoy vamos a continuar con nuestro estudio de fundamentos. Seguimos estudiando la oración y hoy vamos a hablar de la intercesión. Este tema, aunque tiene una definición simple, puede resultar profundo y complejo a la hora que analizamos distintos pasajes bíblicos. Entonces, por la profundidad de este tema, vamos a dividirlo en partes. Hoy vamos a ver la parte 1. Y los 5 temas pasados que hemos estado estudiando tenían como propósito darnos la información necesaria para poder llegar a este tema. Es decir, además de aprender qué es la oración, cómo debemos orar y todo eso, era necesario que entendiéramos estos puntos para poder llegar a la intercesión. Porque hay muchísima mala información, mala doctrina con respecto a lo que la intercesión es. Entonces, nuestro objetivo es poner en una perspectiva bíblica la intercesión y cómo podemos nosotros aplicarla. Entonces, quisiera que hiciéramos un repaso breve de los 5 temas para tener fresco en la mente ciertos puntos importantes antes de empezar a analizar la intercesión. Y recordemos que el primero de los 5 temas que ya estudiamos, este sería el 6º, sobre la oración. El primero es, ¿qué es la oración, verdad? Y dijimos que por el significado en la palabra en griego, oración es intercambiar deseos con Dios. No es pedirle a Dios que haga mi voluntad, sino la de Él. Le externo mis deseos y le pido que Él haga los suyos. Vimos que la frase en el nombre de Jesús no es una frase mágica, ¿verdad? Y que Dios cumple nuestras peticiones sí y solo sí están de acuerdo a su voluntad, ¿ok? Es lo que dijimos, digamos, en el primer tema. También dijimos que es una forma de conocer a Dios, ¿verdad? Porque viendo lo que hace, lo que concede y lo que no, te lleva a aprender y conocerlo cada vez más. Pero entonces eso era fundamental en qué es la oración. Luego nos hicimos la pregunta, ¿cómo debemos orar? Y según la enseñanza de Jesús, debe ser algo privado entre tú y Dios. No debes usar palabras vacías. Según la traducción de la palabra original es lloriquear repeticiones sin sentido o hablar largo y de forma tediosa. O sea, hablar por hablar, ¿verdad? Y hablamos de las penitencias, ora tantos Padres Nuestros, eso es vana palabrería, eso es hablar por hablar. Debemos acercarnos como hijos de Dios, pero conscientes de que somos muy distintos a Él. Debemos acercarnos con humildad, reconociendo su grandeza, pedir que Él haga lo que Él considera mejor, confiando en su provisión y teniendo contentamiento en lo que nos dé, y reconocer que somos malos por naturaleza y que solo Él nos sostiene, y es la parte de la confesión de nuestro pecado. Jesús enseñó cómo debemos orar, así que nada de órdenes, nada de declarar, nada de decretar, nada de desatar, es con humildad ir y rogar que se haga su voluntad, ¿verdad? Y nos contentamos con lo que nos dé, nada de que yo tengo fe en que lo que yo le pida me lo va a dar, no, Dios hará lo que Él considera mejor y nos debemos contentar. Después de esto nos preguntamos en el tercer tema, ¿por qué oramos? Si Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿para qué oro, verdad? Y vimos que oramos primero porque Dios lo ha ordenado. La Biblia es muy clara y explícita en cuanto debemos orar y debemos orar sin cesar. También oramos porque queremos alabarlo y expresar nuestra admiración ante su soberanía, su poder, su majestad. Oramos también porque nos enseña a tener contentamiento con lo que nos da, porque a pesar de que tú pidas y no estés dispuesto a aceptar lo que Él te dé, solo va a ser su voluntad y vas a tener que adecuarte a lo que te dio. Por eso, aunque debemos tener contentamiento desde el momento en que pedimos, aunque no lo hayas tenido, su respuesta cuando sea no, te va a enseñar a tener contentamiento. También porque queremos confesar nuestros pecados para recibir gracia y misericordia. También por eso oramos para agradecerle todo lo que Él es y por lo que hace por nosotros. Y dijimos que principalmente oramos porque Él es soberano, porque todo lo puede. Entonces eso es lo que me motiva a orar, que Él todo lo puede. Si no pudiera todo, ¿para qué le pido algo? Pero no debemos dejar de lado lo que ya vimos, ¿verdad? Va a hacer lo que sea de acuerdo a su voluntad, lo que Él quiera. Y después de analizar eso hicimos otra pregunta, ¿puede la oración cambiar las cosas? El tema fue la oración eficaz, ¿verdad? Y respondimos, bíblicamente hablando, concluimos que sí, la oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios, porque Dios no cambia. Pero sí pueden cambiar las cosas porque la oración puede ser el medio que Dios definió para que se cumpla su voluntad. Y vimos que cuando Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, en la traducción o en el original lo que nos está diciendo es que
la súplica activa o de forma constante de un hijo de Dios puede hacer mucho. De manera que indica que mediante la oración de uno de los hijos de Dios, pidiendo algo, suplicando algo de acuerdo a su voluntad, demostrando nuestro interés y genuino deseo de manera constante, puede ser el medio que Dios use. No es decir, Padre, yo te pido esto, amén, y esperar a que pase. Porque vimos que Dios cumple nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad, pero con la condición de que estés suplicando activamente, ¿verdad? Eso demuestra el genuino deseo que te motiva a orar. No usas la oración como un medio para obtener lo que quieres. Y lo que vimos el domingo pasado, hicimos la pregunta, ¿es posible que Dios diga no a nuestra oración a pesar de pedir conforme a su voluntad? Y el nombre del tema fue la oración desagradable. En otras palabras dijimos, ¿puede haber oraciones nuestras de acuerdo a su voluntad que no le agraden a Dios? Y dijimos que sí. Hay 3 posibles respuestas a nuestras peticiones, sí, no y aún no. Y hay situaciones que pueden hacer que nuestra oración, aunque sea de acuerdo a su voluntad, no le agrade a Dios. Es decir, puede ser que Dios nos diga no a pesar de que sea algo de acuerdo a su voluntad, y puede ser que nos diga aún no. Y vimos el caso de un esposo que no trata bien a su esposa y que Pedro dice que sus oraciones tienen estorbo. Y dijimos, si este hombre que no trata bien a su esposa le estuviera pidiendo sabiduría a Dios, puesto que no está bien con su esposa, y Pedro dice que sus oraciones tienen estorbo, y el original era un corte, una interrupción, Dios rechaza su oración, aunque sí es voluntad de Dios que sea sabio. Así que le diría no, ¿verdad? Y otro ejemplo sería cuando tú le dices, Dios, úsame, pero tu familia está en desorden y hay un requisito para ancianos, para diáconos, que tienes que tener primero en orden tu familia. Entonces Dios, si te llamó a eso, no te respondería que no, te diría aún no, hasta que pongas en orden tu familia. Entonces vimos que cuando leímos en el Salmo de David que decía, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, nos enseña sobre el rechazo de Dios a las oraciones de sus hijos cuando éstos han permitido el pecado en su vida, cuando dejaron de luchar con el pecado. Y dijimos, la esencia o el enfoque del cristiano con respecto al pecado es la lucha continua contra él, no la victoria. La victoria va a llegar cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo. Mientras, no la vas a tener. Algunas veces vas a ganarle a tu pecado, otras veces no. Así que el enfoque no es medir nuestra salvación según qué tanto has conquistado el pecado, sino según la lucha continua contra él. Entonces vimos que si un hijo de Dios abriga el pecado y lo tolera en su vida, Dios rechaza su oración. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Así que teniendo todo esto en cuenta, hoy vamos a analizar la intercesión, porque al hablar de intercesión, la palabra intercesión es, según el diccionario de la Real Academia Española, es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Nosotros hablamos de interceder en oración, porque le pedimos a Dios, no por nosotros, sino por alguien más, que bendiga a alguien más o que no le haga un mal a alguien más. Pero Dios no hace mal. Bueno, que Dios no permita que le pase algo malo. Entonces, orar en favor de otros, esa es la intercesión. Si te fijas, primero tienes que tener bien claro qué es orar, antes de ponerte a definir qué es interceder. Porque si no tenemos en claro las reglas, la forma en que se debe de orar, vamos a cometer errores muy graves cuando intercedemos por otros. Y lo curioso es que la intercesión es lo que más hacen los cristianos, ¿verdad? Siempre están, oren por mí, tengo esto, oren por mí, Facebook, oren por mí, oren por mi familia, oren por esto, y se ha hecho una especie de adoctrinamiento o costumbre de que piensan que mientras más gente ore por alguien, más viable es que Dios lo conceda. Y se ha construido muchísima doctrina que no tiene nada que ver con la Escritura acerca de la intercesión. Incluso hay ministerios de guerreros de oración que están especializados en interceder, y vamos a ver qué onda con eso. Lo primero es que tenemos que decir que la oración de intercesión es bíblica. O sea, eso es válido, eso es correcto. No hay nada malo en eso.
vamos a ver algunos ejemplos de la forma en la que Pablo intercedía por otros. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24 dice: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, si te fijas, Pablo está pidiéndole algo a Dios, no por él mismo, sino por los demás. Y esto es interceder. ¿Me explico? Es muy fácil, ¿verdad? Colosenses 1, 9 al 11. De nuevo Pablo dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Y fíjate bien, esta intercesión dice: así perseverarán con paciencia en toda situación. No está pidiendo Pablo que Dios les cambie su situación. ¿Qué es lo que pide? Que les dé la capacidad de entender y conocer más a Dios, para que perseveren en su situación. Normalmente los cristianos oran para que Dios cambie la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han comprendido la oración. Fíjate, si Dios ordena todo lo que pasa, ya sea que lo permita o que activamente lo haga, nada pasa sin que Él dé su consentimiento, dice la Escritura. Y uno de sus hijos está en una situación difícil. ¿Habrá escapado esa situación a la voluntad de Dios? Claro que no. Y tú te pones a pedirle a Dios que cambie la situación. Ya no estás pidiendo conforme a su voluntad. ¿Verdad que no? Más bien la Escritura dice que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, pedirle a Dios que cambie la situación no es orar correctamente. Pedirle a Dios que les dé sabiduría y entendimiento y más conocimiento de Dios para que perseveren, esa sí es la voluntad de Dios, porque para eso permitió esa situación. ¿Te das cuenta? Pablo está pidiendo a favor de otros, pero no pensando solamente en que ese otro esté bien, sino alineando su deseo de que esté bien a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Cuando oran, más adelante vamos a tocar con más detalle el tema de orar por sanidad. Pero cuando algunos oran por sanidad, ¿qué dicen? Que echan fuera la enfermedad. Y pregunto yo, si está enfermo, ¿acaso fue ajeno a la voluntad de Dios que él se enfermara? Pues claro que no. Dios permitió que se enfermara porque tiene un propósito, ¿verdad? No te pongas a pedirle a Dios que quite la enfermedad. Dile: Dios, enséñale a aprender lo que le vas a enseñar por medio de esa enfermedad. Y esa es una oración bíblica. Entonces, cuando hablamos de interceder por otros, vamos a poner atención cómo Pablo expresa los buenos deseos que tiene para con otros alineados a la voluntad de Dios, nunca en contra de lo que Dios ha dicho. Otro ejemplo, Efesios 1, 15 al 18. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Otra vez, la petición es que Dios les dé lo que Dios ya ha dicho que va a dar. Es alineada a su voluntad. Orar así, sabemos que es la única forma bíblica de orar. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te diga: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, a menos que te avergüences de eso, ¿verdad? Yo espero que todos digan sí. Y te digan: oran por mí. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué quieres que ore? No, pues porque me den un mejor trabajo. O para que se arreglen mis problemas. O para que Dios me sane. ¿Qué vas a hacer? Señor, te pido que le des un buen trabajo. ¿Vas a empezar a pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Él? No. ¿Por qué? Porque sería, desde nuestra perspectiva, un juego de azar. ¿Quién sabe si lo que Él quiere sea lo que Dios quiera? Pero si quiero orar de forma bíblica y a la segura, yo no le pediría que Dios le dé un nuevo trabajo. Yo diría: Señor, enséñale lo que tiene que aprender mientras no tiene trabajo. ¿Me explico?
porque aún eso tiene un propósito, ¿verdad? Y a lo mejor te va a quedar viendo la persona y dice, oye, ¿estás a mi favor o en mi contra? Lo que quiero es un nuevo trabajo. No quiero seguir sin trabajo. Ok, eso es lo que tú quieres, pero Dios va a hacer solo lo que Él quiere. Y como conozco a Dios, yo sé que nada pasa sin un propósito. Y si Dios está tratando contigo, lo único que puede cambiar esta situación es que Él te haga aprender lo que tienes que aprender mientras no tienes trabajo. ¿Me explico? Ahora veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, pues prácticamente en todas las cartas paulinas te vas a encontrar ejemplos de intercesión. Pablo pidiendo por ellos, Pedro incluso. Los saludos siempre incluían una petición para que Dios haga su voluntad en ellos, que los guíe, que los ilumine, etc. Pero veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19 al 23. Primera de Samuel 12, 19 al 23. Dice, y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Recuerdan que habían pedido un rey y Dios les concede uno y va a poner a Saúl, ¿verdad? Y el pueblo se da cuenta que pidieron mal y que están pecando en su petición. Y están reconociendo y pidiéndole a Samuel que ore, que hable a Dios en favor de ellos. Aquí están pidiéndole intercede por nosotros. Versículo 20, palabras de Samuel. No teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Y aquí Samuel dice que les sería pecado dejar de interceder por ellos. Y aquí ves parte de la labor de un profeta, ¿verdad? Un profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. Un sacerdote hablaba de parte del pueblo a Dios. Pero dentro del ministerio de profeta del Antiguo Testamento, vemos que estaba esta especie de intercesión entre lo que Dios comunicaba al pueblo y lo que el pueblo decía al respecto de lo que Dios comunicó. Más adelante vamos a estudiar esto, pero ya vimos que este ministerio de profeta del Antiguo Testamento ya no está vigente en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? El problema es que cuando encuentras aquí la intercesión, el pueblo le pide a Samuel que interceda por ellos, ¿verdad? Ellos no le dicen a Dios directo, Dios, perdónanos. Acuden a Samuel y le dice, dile a Dios que nos perdone. Y Samuel dice, claro que sí, no se preocupen. Sería pecado si yo no intercedo por ustedes. Ahora, el problema es que este tipo de pasajes, algunos cristianos lo usan, si es que son cristianos, lo usan para justificar que ellos también son usados de la misma manera en que Samuel era usado. Y tratan de continuar el ministerio de profeta del Antiguo Testamento y hacer una especie de adaptación al Nuevo Testamento. Se llaman a sí mismos guerreros de oración. Muchos se autoproclaman profetas, ¿verdad? Y es muy absurdo ya en ese simple hecho. Pero luego, en lugar de profetas, hacen una especie de subdivisión y le llaman guerreros de oración. ¿En qué consisten los guerreros de oración? En que estos individuos tienen un llamado particular de parte de Dios para interceder por otros. Un ejemplo, hace años ya, creo recién nos habíamos mudado a esta bodega. Pues vino una señora que era guerrera de oración, ¿verdad? Y con la mejor de las intenciones, pues me cuenta su testimonio, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con ella. Y ella dice, es que mi Dios me ha dado ese llamado. Yo soy una guerrera. Y siempre que dicen guerrero no te lo dicen así, soy un guerrero. No, le echan todo el feeling. Soy un guerrero. Dios. O sea, ya te apantalla, guerrero, guerrero. Toman mucho orgullo en esto. Soy un guerrero de oración. Porque en las madrugadas Dios me levanta a orar para interceder. Y eso, desde el trasfondo del que yo venía, eso era wow, qué especial. Que Dios diga, oye, va a pasar algo. Hernán, levántate, intercede para que yo pueda hacer mi obra. Porque ¿quién se va a poner en la brecha? Y al mismo tiempo no me gustaba mucho la idea, porque yo duermo profundamente, ¿verdad? Es decir, que me esté levantando en la madrugada
no me agradaba mucho, pero me apantallaba. Entonces el Señor me dice, yo soy guerrero. Y en las madrugadas me levanta. La otra vez me pasó, y esto es para la gloria y la honra de Dios. Y eso es lo curioso. Aseguran que es para la gloria de Dios, pero se la pasan hablando de ellos, ¿verdad? Dicen, no, pues que yo estaba bien dormida y que, órale, que Dios me levanta. Órale, que intercede. Que, me pongo a interceder. Y que Dios le mostró que uno de sus familiares iba a tener un accidente. Y que ella dijo, no, Señor, no, aquí estoy. Y que se puso a interceder. Padre, yo te pido que los libres y que no se quede. Y después se entera que aunque tuvo un accidente, no fue nada grave. Y ella dijo, ahí está. Yo intercedí. Dios me levantó. Yo guerrié. Luché, declaré, decreté. Y ahí está la evidencia. ¿De dónde se sacan esas ideas? De pasajes como estos. Donde parece ser que Dios necesita que Samuel le diga qué onda con el pueblo, porque le dice Dios a Samuel, oye, ve y diles eso, y está con las ansias, a ver cómo van a reaccionar, a ver qué van a decir, y luego llega Samuel, ¿qué te dijeron? No, pues que les des perdones. ¿Y tú cómo ves, Samuel? ¿Les damos chance o no? No, Dios, yo digo que sí se le merece, o una última de perdido. Bueno, diles que sí. Y piensan que Dios necesita este intermediario para poder librar a la gente de sus percances, de su sufrimiento. Se ven a sí mismos como una élite especial, como un grupo de personas que ha recibido un privilegio para ser usados para librar a la gente de otros. Pero esa imagen de Dios que ellos presentan no es el de la Biblia, porque Dios es omnipotente. Él hace lo que Él quiere, Él es soberano, nadie puede decirle que no haga lo que Él se propuso. Él es omnipresente, está en todas partes y lo ve todo. Él es omnisciente, lo sabe todo. ¿Necesitaría que Samuel le diga qué onda con los israelitas? No. ¿Necesita que Samuel le diga algo a los israelitas? No. Pero ese es el medio que Dios escogió. ¿Necesita Dios para librarme a mí que alguno de ustedes se levante en la madrugada para que me salve? No. Entonces, Samuel era un profeta, ¿verdad? Pero muchos de los que ahora pretenden hacer este mismo no tienen nada que ver con estos profetas. Y esto es un grave error que debemos aclarar a la luz de la Escritura, porque hablar de intercesión no tiene nada que ver con un grupo de personas élite o privilegiadas o como un medio que Dios necesite para hacer algo. La intercesión es bíblica, como ya lo comentamos, y es un hecho, bíblicamente hablando, que puede cambiar las cosas, ¿verdad? Recordemos las palabras de Santiago. Santiago 5:16. Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Habíamos estudiado esta última parte, la oración del justo es poderosa y eficaz, y pasé por alto la parte que dice, oren unos por otros, porque eso es intercesión, y la estamos viendo hasta hoy. Pero entonces, cuando nos dice Santiago que la súplica activa, constante del Hijo de Dios puede mucho, está directamente asociado también a la intercesión. Más adelante, hoy no puedo por cuestión de tiempo, pero vamos a ver qué onda con esta oración por sanidad, ¿verdad? La oración de fe que sana al enfermo, la vamos a estudiar más adelante, porque también es una intercesión ante Dios, ¿verdad? Por lo pronto hoy vamos a enfocarnos primero en definirla y ver un ejemplo práctico. Primero, veamos que no hay nada de evidencia en el Nuevo Testamento que indique que solo un grupo de personas elegido puede o debe interceder por otros, sino que es un llamado genérico a todos los hijos de Dios. Vamos a 1 Timoteo 2, 1 al 3, donde Pablo recomienda que hagamos intercesión por todos los hombres, especialmente por las autoridades. 1 Timoteo 2, 1 al 3, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Entonces dice, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Eso es intercesión, por todos. Por los gobernantes, es intercesión. Ahora, ¿quiénes deben de hacer eso? Todos los cristianos. ¿Se acuerdan cuando analizamos los dones y los ministerios? Por ahí apareció algo como guerrero de oración o poder de intercesión. Claro que no, no aparece en la lista.
Y lo que vemos aquí en este pasaje es que esto es una petición a todos los destinatarios de la carta. Y no se leía nada más en una ciudad, sino que se leía en distintas ciudades. Aunque se especifica exactamente a quién iba en primera instancia, se leía también en las demás iglesias. Lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Luego, 1 Tesalonicenses 5:25. Pablo ya vimos que intercedía por otros, ¿verdad? Este pasaje que acabo de leer habla de que todos deben interceder también por los demás. Y vamos a ver cómo él también pide que todos intercedan por él. 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, oren también por nosotros. ¿Quiénes son estos hermanos? ¿Algunos especiales o todos los hermanos en Cristo? Todos los hermanos en Cristo. 2 Tesalonicenses 3:1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Otra vez, pide que oren por ellos con un propósito, que el mensaje del Señor se difunda. Y eso es voluntad de Dios, y de predicar el Evangelio a toda criatura. La intercesión es, hermanos, oren por nosotros para que se cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son esos hermanos? Todos los hermanos, sin distinción. Obviamente está la distinción entre los que son hermanos y los que no, ¿verdad? Estaba hablando de los que son hijos de Dios, de los cristianos. Y dentro de los cristianos, los hermanos en Cristo, no hay ninguna distinción sobre quiénes deben interceder y quiénes no. Todos deben hacerlo. Ahora, vamos a otro ejemplo. Hechos 12:5. Cuando habían encarcelado a Pedro, ¿quiénes intercedieron por él? Hechos 12:5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Solo los guerreros de oración? No, la iglesia. ¿Cómo cuántos eran? Eran bastantes, ¿verdad? Miles. No dijeron, y los guerreros de oración se pusieron en la brecha por Pedro. No, todos, y fíjate el detalle, constantemente y fervientemente a Dios. La oración eficaz del justo, la súplica constante, activa del justo puede mucho, es lo que estaban haciendo, y Pedro fue liberado. Pero no pasó lo mismo con Jacobo. Cuando agarraron a Jacobo lo mataron. Es que no oraron por él. ¿Tú crees que no oraron por él? Claro que sí, porque la oración nace de un deseo genuino por la otra persona. ¿Me explico? Si realmente amas a alguien, te interesa a alguien, le vas a rogar a Dios que haga su voluntad en él. No se trata de cumplir con una serie de requisitos para que Dios haga las cosas, ¿verdad? No se trata de llegar a ciertos likes, o a ciertas repeticiones, a cierto número de personas orando. No. Se trata del deseo genuino de una persona pidiendo por otro. Eso es lo que hace que sea constante y repetitivo, que realmente lo deseas. No es una cuota que se debe cumplir para convencer a Dios. ¿Me explico? Otro, Pablo pide a los efesios sin distinción que intercedan por todos los santos. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, podemos concluir que los guerreros de oración no tienen fundamento bíblico para el ministerio que presumen tener. No hay fundamento bíblico, porque la Escritura es clara en que todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de interceder por los demás. Pero quiero que esto quede claro. Cuando digo que la intercesión nace del deseo, es porque realmente te interesa. Es decir, no se trata de que, yo tengo la obligación de orar por todos los santos, y estás en tu casa bien agüitado porque quisieras estar haciendo otra cosa. Tengo que orar por Hernán. Señor, pues haz lo que quieras con él. Y luego, ¿qué más? Pues su familia. ¿Y quién más? ¿No? Son muchos en la iglesia, no me queda tiempo. Pero luego, si no, Dios no los va a bendecir. Entonces tenemos que orar. Señor, te pido que los bendigas. ¿Quién más está en la lista? Pedrito. Sí, también hecho. Pues ahí te pongo a Pedrito en tus manos también. Échale ganas con él. Y piensan que el simple hecho de estar alzando su voz, pidiéndole algo a Dios, eso es intercesión. No. ¿Tú crees que la iglesia dijeron, encarcelaban a Pedro? Y Pedro le dijo, oren por mí, ¿no? O la iglesia sola empezó a orar por Pedro cuando se enteraron que lo encarcelaron. ¿Me explico? Por eso yo tengo conflicto con las reuniones de oración en las iglesias.
¿Por qué lo hacen? ¿Porque les nace? ¿O porque tienen que venir a orar? ¿Me explico? Ay, la reunión de oración. El hecho de que lo tengas que hacer siempre, cada reunión, le quita muchas veces lo genuino, lo auténtico. No dudo que haya personas que lo puedan hacer constantemente, pero cuando tú estableces una reunión y le dices a la gente que tiene que venir a orar, me parece que pierde el sentido de lo que la oración es. Entonces, todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de interceder por otros, basado en que amamos a nuestros hermanos. ¿Verdad? Si alguno de mis hermanos me dice es que tengo problemas, no necesita decir, oye, ora por mí. No, me voy a dar cuenta de tu problema, puedo preguntarte qué te está pasando y ten seguro que decir, Dios, ayúdalo, ¿verdad? Si encuentro alguna forma, bíblicamente hablando, de ayudarte, de aconsejarte o algo, te lo voy a decir. Más que decirle a Dios, dale la información. No, ¿para qué le pide eso si Dios ya me la dio en la Escritura y quizás Él no la ve, pero yo sí, entonces se la transmito? Que es lo que Pablo decía, que conozcan, que aprendan, que adquieran sabiduría para que perseveren en su situación. Entonces muchas veces no debemos convertir en oración algo que debe ser práctico. ¿Estás enfermo? Venga, mijo. Padre, dale la sabiduría, dale lo que necesita, órale. Amén. Váyase contento, mijo. ¿Para qué le pido eso si yo se lo puedo transmitir según su situación? Si viene, oye, es que está pasando así, bueno, es que la Biblia dice esto, esto y esto, ¿verdad? No deberías hacer eso que estás haciendo, o trata de hacer esto. Y entonces mi petición a Dios no va a ser que le dé la sabiduría, ya les dije lo que Dios ha dicho que se debe de hacer. Dice la Escritura, no le digas a alguien Dios te bendiga si tienes en tu mano con qué bendecirlo, y lo mismo aplica con la doctrina. Entonces tratar de espiritualizar las cosas, espiritualizarlas, y con tal de estar orando, intercediendo, no tiene sentido. Se convierte en negligencia tratar de decirle a Dios que haga algo que tú deberías estar haciendo en ese mismo instante. Así que debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Cuando orabas por los alimentos y pedías por los niños de África, ¿realmente lo hacías de verdad? ¿O no? ¿O simplemente porque tienes que pedir por los niños de África? O ya no sé por cuáles pides. Por todos los que tienen necesidad. Y alguna vez me dijeron, ¿y por qué si realmente te preocupa, por qué no vas y les llevas pan? En lugar de estar, Señor, dales de comer, si tú tienes con qué darles. ¿Me explico? Pero bueno, más adelante vamos a detallar más casos de esos. Por lo pronto, necesitamos ver que la intercesión nace del deseo e interés genuino por los demás. De lo contrario, es solo vana palabrería. ¿Verdad? Y eso no le agrada a Dios. Todo lo que estudiamos acerca de la oración aplica de igual forma en la intercesión, porque sigue siendo orar. No estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo por otro, pero es exactamente lo mismo, el mismo criterio. Por eso, después de los 5 temas que ya estudiamos, ha llegado la hora del examen. Tenemos que analizar un pasaje bíblico y aplicar lo que hemos aprendido para interpretarlo correctamente. Y no un pasaje sencillo, voy a escoger una serie de pasajes complejos que requiere que comprendas bien los primeros 5 puntos que ya vimos para que puedas concluir bíblicamente en lo que está sucediendo ahí. Y por eso voy a dividirlo en distintos temas, y no son pasajes simples, son pasajes complejos. La carta a los Hebreos dice que algunos debiendo ser ya maestros, aún son como niños. En lugar de estar viendo los asuntos difíciles, todavía quieren lechita. Y entre nosotros, si ya tienes tiempo congregándote aquí, o al menos estos temas de la oración, ya debes avanzar de la lechita y debes empezar a poner en práctica lo que entendiste. Porque es muy importante que cuando interpretemos la Escritura, dejemos que la Escritura se interprete a sí misma, sin ponerle tus ideas al texto. Y reconozco que hay temas y pasajes complejos que pueden engañar a muchos. Y hay que analizar por qué. ¿Por qué Dios pone pasajes complejos? ¿Y por qué no lo explica todo tan simple y llano que todos lo podamos comprender? Porque hay cosas, según el autor de los Hebreos, que solo vas a poder comprenderlas cuando maduras. ¿Por qué Dios hace eso? Pero bueno, vamos a este pasaje. Un ejemplo de intercesión de parte de Moisés por el pueblo. Vamos a Éxodo 32, 7 al 9. Éxodo 32, 7 al 9. Primero voy a leer la situación y luego empezamos a analizarla, ¿ok?
Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Contexto, mientras está Moisés recibiendo los 10 mandamientos, 40 días pasó en la montaña, la gente del pueblo dijo, pues ya se murió, seguro que ya se murió, porque no llevaba comida ni bebida para 40 días. Dios lo sostuvo de forma milagrosa, pero el pueblo no pensó que eso fuera posible. Así que le dicen a Aarón, pues ya se murió Moisés, ¿ahora qué hacemos? Haznos un ídolo. Y el buen Aarón dijo, va. No sé cómo le pareció buena idea o le tuvo miedo a la gente. Traigan todas sus cosas de oro, aretes, todo. Y lo fundió y les hizo un becerro de oro. Aarón les hizo el becerro de oro. Y luego dicen, aquí está, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y empiezan a adorarlo. Entonces Dios le informó a Moisés, esto es lo que está pasando ahí abajo. Moisés todavía no ve el asunto, ¿verdad? Le está diciendo, mira, apenas te estoy dando los 10 mandamientos que Dios escribió. Estos los escribió Dios sobre piedra. Moisés estuvo atento. Imagínate que hizo 40 días. No creas que Dios se tardó mucho en escribir los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, no, pues si son 40 y 10 mandamientos, pues de a 4 días por mandamiento. No, yo imagino, aunque la Biblia no lo dice, que Dios tuvo que estar dándole explicaciones, contexto, conocimiento sobre cómo se deben aplicar estos mandamientos, ¿verdad? Pero bueno, le dice, aquí tienes, versículo 9, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Todos se entregaron al desenfreno adorando al becerro. Dios le informó a Moisés, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice a continuación, Éxodo 32:10. Tú no te metas. Dios está hablando con Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Ahora, trata de imaginarte eso en términos prácticos, ¿verdad? Imagínate a Dios bien enojado. Aquí estoy yo echándole ganas con las piedras, ¿verdad? Haciendo los mandamientos. Ya los saqué de Egipto, con gran proeza de milagros. Saliendo de Egipto, todos le entregaron su riqueza a los israelitas. Vienen bien enriquecidos. Y esa riqueza la usaron para hacerse un ídolo. Así que, hazte a un lado, Moisés. Aquí me los voy a echar. ¿No dice eso? No te metas. Voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Pues, ¿sabes qué? Toda esta bola de gente la voy a matar. Y voy a volver a empezar con tus hijos. O sea, volver a empezar como cuando Dios le dijo a Abraham que de él haría una descendencia, ¿verdad? Entonces voy a acabar con todos estos y voy a empezar de nuevo contigo. ¿Qué hizo Moisés? Reacción 32, 11 al 13. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Fíjate los signos de admiración. Calma ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Ahora, si fuese regiomontano, nosotros siendo de acá, como que tiene un sentido estas palabras. ¿A quién le dices aplácate? ¿A poco llegas a la empresa y tu gerente te dice, oye, aplácate? ¿Qué te va a pasar si haces eso? Ahora, lees esto y dices, ¿Qué? Moisés le dice, ¿acaso vas a hacer esto? ¿Acaso nos sacaste para matarnos acá? ¿Acaso vas a dejar que los egipcios piensen eso? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia terrenal. Y esto se parece muchísimo a la forma en la que muchos oran. Señor, tú dijiste eso, así que lo cumples. Yo tengo fe y comprometo tu poder. Yo lo he dicho y así será.
¿No se parece mucho a la forma en la que oran? Señor, basta ya, trae riqueza, llévate la pobreza. Y son puras instrucciones como las que leemos aquí, como si estuviesen mandando a Dios. Entonces, oye, todo lo que leímos y lo que Jesús dijo, ¿no dijo que con una actitud humilde, pidiéndole que se haga su voluntad, contentamiento en lo que me va a dar? ¿Y qué dice Moisés? Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. ¿Cómo le hablas así? Ahora, ¿cómo reacciona Dios? Esto diría, oye, ¿qué dijo Dios? Éxodo 32:14. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. ¿Qué pasó aquí? Dios dijo, no, está bien, Moisés. Sí, es cierto, yo ya había dicho. Pero pues uno se enoja, ¿verdad? Y si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Porque fíjate bien, Dios dijo, hazte a un lado, los voy a matar. Moisés le pone su regañada. Y luego Dios dice, no, pues sí, está bien, me voy a calmar. Perdón, a la próxima no exagero. ¿Qué está pasando aquí? Estos pasajes son los que muchos usan de referencia para hacer las barbaridades que hacen cuando oran. Y dicen, está en la Biblia, es bíblico. Y hay que hacer una clara distinción entre qué es bíblico y qué no es bíblico. Porque el hecho de que lo leas en la Biblia no lo hace bíblico. ¿Me explico? Ese argumento lo he empezado a escuchar muy seguido. Nosotros también somos bíblicos, mira, y la Biblia dice, no. El hecho de que la Biblia lo diga y tú hagas lo que lees, no significa que está siendo bíblico, porque se requiere una interpretación, ¿verdad? Y hay muchas cosas que debes considerar para saber si estás interpretando bien este pasaje. Pero no me cabe duda que si alguien lee estos pasajes sin estudiar lo que ya estudiamos, va a concluir simplemente que la práctica de muchos cuando se ponen a orar, a interceder, es bíblica. Y encima que a Dios le agrada. ¿Cómo puede ser que le agrade a Dios que le hablen así? Es como si dijera, sí, Moisés, pégame, pero no me dejes. Y es que absurdo. ¿Cómo explicamos a la luz de estos pasajes la soberanía y la grandeza de Dios? Si mira lo que está pasando. Dios había decidido hacer algo y Moisés lo convence de no hacerlo. ¿Dónde quedó el Dios soberano? Ahora, para nosotros no debe ser problema interpretar este pasaje a la luz de la Escritura. Entiendo que puede ser difícil, pero no problemático. Puede ser que no estemos acostumbrados a leer la Escritura dejando que la Escritura misma nos explique lo que está pasando. Porque fíjate bien, cuando yo leo, cálmate ya, aplácate, estoy metiéndole yo de mi cosecha, ¿verdad? Yo estoy dándole un sentido a las palabras de Moisés que no está expresado en el texto, porque es imposible expresarlo. ¿Alguna vez te ha tocado escribirle algo a alguien con la mejor de las intenciones y ese alguien lo leyó y lo malinterpretó? Vi una vez un meme que decía, una conversación en WhatsApp que una muchacha le está contando algo a su mamá y escribe LOL, ¿verdad? LOL. Y la mamá dice, ¿qué significa eso? Y le dije, pues le dice la hija, es en inglés, lots of love, mucho amor. Y dice, ok. Y luego pasa en que la señora, la mamá, está conversando con alguien en que se le murió su familiar. Y le dice, pues, lamento mucho tu pérdida, LOL. ¿Entiendes qué significa LOL en las redes sociales, verdad? Lots of love, mucha risa o reírse a carcajadas. Pero su hija le dice a su mamá que no significa eso, sino que significa mucho amor. Entonces la señora escribe LOL en el pésame y las condolencias y la otra persona se ofende. ¿Cómo que? Siento tu pérdida, carcajadas, jajaja. ¿Dónde está el problema? Bueno, que LOL no comunica la intención de la persona, ni siquiera la forma en que se dijo, ¿verdad? Cuando estamos leyendo este pasaje y vemos que Moisés le dice, aplácate ya, dices, ¿cómo? O sea,
cómo interpreto ese pasaje de manera que haya congruencia en la Escritura, porque ¿quién se atrevería a hablarle así al Dios del universo? Y sobre todo, aunque pueda haber algún loco que se atreva, ¿cómo Dios hace lo que se le pidió de esta manera? Así que necesitamos empezar a analizar en base a lo que ya sabemos, sobre todo en estos 5 temas, y concluir correctamente en la interpretación de este pasaje. Empecemos con el primer punto. Lo primero que debemos aclarar para empezar a esclarecer esta situación es que Moisés no está dando órdenes y no está reclamando nada a Dios. ¿Cómo lo sé? Éxodo 32:11. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó. Entonces la admiración significa que le está gritando o que está suplicando. Cuando dice, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia, al yo leerlo en ese tono, estoy errando en la manera de leerlo. Porque lo primero que nos dice es que suplicó. No está dando órdenes ni instrucciones, está suplicando. Debiera de ser, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia, en un sentido de urgencia y súplica, no de orden. ¿Me explico? Esta pequeña palabrita, y le suplicó, te explica cómo debes estar leyendo este pasaje, ¿verdad? Primero te pone en el contexto correcto de lo que Moisés está diciendo. Le está suplicando, le está rogando. La Reina Valera 60 dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y es bueno, ya nuestro idioma no se oye tan descabellado como cuando dice aplácate y cálmate, ¿verdad? Así que está suplicando. Y sabemos que cuando oramos debemos suplicar, ¿verdad? Ahora, esta súplica va en orden y va en armonía con lo que hemos estado estudiando de la oración. Moisés le está suplicando a Dios que no traiga esa desgracia sobre el pueblo. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿es eso de acuerdo a la voluntad de Dios? Ya que Dios dijo, hazte a un lado, no te metas, que los voy a destruir. Para empezar, aclaremos, está suplicando. Cualquier loco que se ponga a tratar de darle órdenes a Dios, está mal de la cabeza. No puede usar este pasaje ni ningún otro en ese sentido. Es una súplica. 2. ¿Cuál es el propósito de la petición de Moisés? Dice la pregunta, ¿por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? ¿Qué significa esta pregunta? Fíjate, Moisés suplica y esto pone como una razón principal. ¿Por qué vas a hacer que los egipcios piensen que en lugar de liberarnos nos engañaste para matarnos? Eso atenta contra la gloria de Dios. ¿Qué está pidiendo Moisés? Que su nombre sea glorificado. Que nadie piense que Dios hizo algo malo. Que nadie piense que Dios está engañándolos, sobre todo los egipcios. Que ellos no piensen que Dios simplemente los destruyó. Porque lo que le pedía a Moisés es, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y luego imagínate, se enteran de que los mató a todos. Y pues, vaya, bonito Dios se acercaron, ¿verdad? Que los engañó a todos y los mató. Así que está suplicando y está pidiendo que el nombre de Dios sea glorificado, que no sea vituperado. Y ese es otro de los puntos correctos de la oración. Estamos pidiendo que su nombre sea glorificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? 3. Lo que está pidiendo es conforme a su voluntad. Oye, pero no leímos que Dios le dijo, no te metas que los voy a destruir. Moisés está pidiendo de acuerdo a su voluntad o no. Sí, pero a simple vista no es aparente. Fíjate lo que le dice Moisés. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac
e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú le prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia terrenal. ¿Qué está haciendo Moisés? Está hablando de lo que Dios había dicho que sucedería. La voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que le está pidiendo Moisés? Que no los destruya. ¿Pero le está pidiendo que cambie sus planes? No, le está pidiendo que cumpla lo que Dios ya dijo que haría. ¿Se acuerdan que lo estudiamos eso? Dijimos, ¿en qué situación le pedirías algo a Dios que Él ya dijo que va a hacer? ¿No te parece redundante o innecesario? Pues claro que no. La Escritura dice que no te preocupes por qué has de comer, qué has de vestir y dónde vas a vivir, ¿verdad? Y pregunté, ¿acaso nadie se ha puesto a orarle a Dios por provisión cuando estás en necesidad? Sí, ¿verdad? Oye, pero si ya sabes que Dios dijo que no te debes de preocupar por eso, Jesús dijo que Él sabe que tiene necesidad de esas cosas, y que si a los lirios del campo los viste y a las aves las alimenta, ¿cuánto no más a ti? ¿Por qué tendrías que pedirle que cumpla su voluntad? Porque se siente muy distinto. Que aunque sé cuál es su voluntad, no la estoy percibiendo como yo espero. Es decir, aunque hoy te hayas quedado sin comer, todavía falta, en este momento todavía falta mucho del día. Y la Escritura dice que la promesa de Dios es que tendrás comida, vestido y techo. Ahora, ¿qué tanta comida? Bueno, la necesaria para vivir. Entonces, el hecho de que hoy tengas crisis, ¿indica que Dios no cumplió su palabra? Claro que no. Entonces, ¿por qué le pides que te dé? Precisamente porque es su voluntad. Señor, tú dijiste que no me preocupara y estoy todo angustiado. Tú dijiste que solo los gentiles se preocupan por eso. Y yo soy tu hijo y estoy muy angustiado. Por favor, ayúdame, cámbiame, provéeme. Tú dijiste, Señor. ¿Te fijas? Estás pidiéndole de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Señor, tú dijiste que la promesa de Abraham la cumplirías. Tú ya habías dicho que le darías a sus descendientes esta tierra. Es más, se pudo haber ido más específico. Tú le diste ese sueño a Abraham cuando puso a los animales despedazados ante ti. Y tú le dijiste, después de 200 años, creo son 200, tu pueblo va a sufrir esclavitud, tus descendientes, pero luego yo los liberaré con mano poderosa y luego irán a la tierra. Moisés le está diciendo, es tu voluntad, tú ya lo habías dicho, no los destruyas. No le está pidiendo que cambie sus planes. Está pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Puedes verlo? Pero ¿no dice que entonces Dios se arrepintió de lo que iba a hacer? Dios no cambia. Pero le dijo, no te metas, voy a destruirlos. Y luego dijo, bueno, me voy a calmar y no los voy a destruir. ¿No ese es un cambio? ¿Se acuerdan? Y aquí vamos a ir un poco más atrás de los 5 temas que vimos. ¿Se acuerdan del atributo de inmutabilidad? ¿Qué significa la inmutabilidad? Que Dios no cambia. Pero no estamos leyendo que Dios los iba a destruir y decidió que siempre no. ¿No es eso un cambio? Vayamos a Números 23:19. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Entonces, ¿cómo le hacemos para interpretar correctamente este hecho de que no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer? Y luego vemos que le dice a Moisés, los voy a destruir, y luego dice que siempre no. ¿Cómo entendemos esto? Ya lo estudiamos, pero quizás muchos de los que están aquí no estuvieron en ese tema. O ya se te olvidó. Por eso quiero darte 2 ejemplos para que esto quede claro. Número 1. Voy a revivir mis momentos de primaria, cuando me decía la maestra que dibujara una casita, ¿verdad? Y sigo dibujando igual. Y nos decía también la maestra que teníamos que ponernos nosotros junto a nuestra casa y nuestra familia, ¿verdad? Y digo, bueno, es que si yo, me imagino que era para detectar si tenía problemas, porque si dibujaba yo con un cuchillo matando a mis hermanos, tiene problemas este niño. Pero no, yo normalmente me dibujaba así, ¿verdad? Sigo teniendo la misma habilidad.
¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que voy a decir? Bueno, Hernán está, según su perspectiva, a la izquierda de la casa o a la derecha de la casa. Según su perspectiva. Al lado, ¿qué pasó? Izquierdo. Del lado izquierdo, ¿verdad? Pero, si Hernán camina y ahora se mueve aquí y está igual de feliz, ¿la casa está del lado derecho o del lado izquierdo de Hernán? Desde su perspectiva. Ahora, decir que la casa está del lado derecho y luego del lado izquierdo, ¿significa que la casa cambió? No. ¿Quién cambió? Él. ¿Se entiende? Ahora, otro. Misma calidad de dibujo voy a hacer. ¿Tienes? No es un girasol. Un abanico. ¡Ah! Tampoco dibujo tan mal. Para mí es muy claro que es un abanico. Bueno, que Dios les ilumine más. Ahora, esto de aquí no son pelos del abanico, ¿verdad? Es hacia donde fluye el aire. Y si es un abanico con el pelo largo. El aire fluye en esta dirección. Podemos hacer que el aire, si tú estás parado aquí, si yo te pido que te pares aquí y tienes el aire del abanico hacia esa dirección, imagínate que lo tienes enfrente, el aire está a favor tuyo o en contra tuyo. Dices, pues aquí estoy parado yo y el aire viene, ¿verdad? ¿Está a mi favor o en mi contra? Bueno, pues deja que me mueva. Yo te digo, muévete para acá, por favor. Empiezas a caminar hacia el abanico y el aire está en contra tuyo, ¿verdad? Pero cuando llegues aquí, te digo, ¿sabes qué? Ahora camina para allá. Ahora empiezo a alejarme del abanico. ¿El aire está a mi favor o en mi contra? A favor tuyo. ¿Cómo es posible que el aire del abanico haya estado a mi favor o en mi contra y el abanico no cambie? ¿Por qué? Porque el que cambió fui yo. El abanico nunca se movió. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo puede ser que Dios esté decidido a destruir a alguien y luego siempre no? ¿Hubo un cambio en Dios? ¿Qué opinas? Primero, para que haya un cambio, quiero que consideres tres problemas. El problema de la perfección. Dios es perfecto, ¿verdad? Eso significa que es completo, no le falta nada, ni le sobra ni le falta. Cuando algo cambia es porque se le agrega algo o se le quita algo, ¿verdad? Si Dios es perfecto y no le falta ni le sobra, ¿puede cambiar? ¿Podrías agregarle algo a Dios? No, porque ya es perfecto. ¿Podrías quitarle algo a Dios? No, porque es perfecto. Entonces, si Dios cambia, no es perfecto, ¿verdad? 2, la omnisciencia. Cuando alguien cambia, viéndolo como persona, cuando alguien cambia su decisión, se debe a que la información que tenía era incorrecta o a que no tenía la información suficiente, ¿verdad? Si juegan los equipos locales, Tigres y Rayados, tú no viste el partido y alguien te dijo, ganaron los Tigres, y resulta que tú eres aficionado de Tigres, y sales como le hacen aquí, ¿verdad? La bandera de Tigres y con el claxon, bien felizote, y todos los Rayados te ven así extraño. Y tú así en su cara, y bien contento, y dices, mira cómo los tengo, bien apantallados a todos, molestos. Y hasta que alguien te detiene y te dice, oye, ganó Monterrey.
Ahí cambias, ¿verdad? Guardas tu banderita y con mucha humildad te retiras, ¿verdad? Y aguas con las pedradas porque te van a llegar. ¿Por qué cambió esa persona? Porque tenía mala información, ¿verdad? Mala información. Le habían dicho algo que era incorrecto. Para que Dios cambie, tendría que tener mala información. Pero si Él es omnisciente y sabe todo lo que es verdadero, es imposible que tenga mala información. Otra opción es que le faltó, no sabía. Imagínate que Dios dijo desde antes de la eternidad, no imagínate, es un hecho, voy a salvar a Hernán. Y luego dijo, sea la luz. Puf. Y no, pues resulta que llega el juicio del gran trono blanco, y a ver, están en fila, como dice Apocalipsis, no en fila. Todos van a pasar y van a ser juzgados según los libros. Y van a decir, ¿tú cómo te llamas? Hernán. Hernán. A ver, tráigame el libro de la vida. Oye, yo te había anotado aquí, ¿no? ¿Cómo es que estás acá? ¿Qué hiciste? No, pues es que pues me fui al mundo. Me porté mal, pequé y perdí mi salvación. Y yo diría, caray, pues qué vergüenza, yo te había anotado acá. A ver, tráigame, por favor, el libro. Listo, ahora sí, júzguenlo. ¿Podría ser eso posible? ¿Podría Dios escapársele el pequeño dato de que yo me iba a volver al mundo? ¿O que iba a pecar tanto que me iba a perder? Claro que no, porque Dios es omnisciente. Así que si Dios cambia, ya no es perfecto. Si Dios cambia, ya no es omnisciente. Y, por último, si Dios cambia, ya no es eterno. ¿Qué se requiere para que haya tiempo? Perdón, para que haya cambio. Ya les di la respuesta. Tiempo. ¿Qué se requiere para que haya un cambio? Tiempo. En este momento estoy cerca del abanico, en otro momento del tiempo estoy lejos del abanico. Si para Dios no le afecta el tiempo, ¿cómo cambia? No se puede. ¿Verdad? Entonces, Dios no cambia porque Él es perfecto. No cambia porque es omnisciente. No cambia porque es eterno. Es imposible que Dios cambie. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Que le dijo, quítate porque los voy a destruir. Y luego dijo, ok, me calmo y no los destruyo. ¿Cambió Dios? No. La Escritura enseña algo muy interesante. La Escritura enseña que Dios está airado. Salmos 7:11, Reina Valera 60, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Y también sabemos que Dios se complace en lo bueno. Cuando decimos que Dios es justo, es que se complace en lo recto. Por consecuencia, aborrece lo que no es recto, que es la ira. Si Dios es justo, tiene ira, ¿verdad? Porque ¿cómo podría decir que Dios es justo si le agrada la maldad, si le agrada la injusticia? No puede ser. Si Dios es justo y recto, entonces aborrece la maldad. Ahora, Dios siempre se complace en lo bueno y Dios siempre aborrece lo malo. Cuando Dios en su ira hace algo, pero en su misericordia hace otra, ¿cambió Él? No, tuvo que haber un cambio en las personas. Algo tuvo que suceder en ellos, porque Dios siempre está airado con el mal, con el malvado, y siempre se complace en el justo y en el recto. Dios no cambia. Lo que pasa es que algo en ellos está cambiando. Y aquí lo que está pasando es que la intercesión de Moisés está haciendo algo. Pero no que Dios cambie. Porque dice el versículo 14, Éxodo 32:14. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Para empezar, ¿recuerdan lo que es el lenguaje antropomórfico? Hablar en términos humanos. ¿Cómo le hacemos para entender lo que Dios hace si no es como nosotros? Imagínate qué es la eternidad. ¿Puedes escribírmela con palabras? La eternidad es digámosle así, es una
conciencia de que no hay nada pasado ni futuro, todo es presente. La eternidad es un instante eterno. Explícamelo con ejemplos. ¿Quién me da un buen ejemplo? Ah, sí, es como qué. ¿Ah? A ver, no existe el pasado. Entonces Dios me ve como niño, como adolescente, como lo joven que soy, como anciano. Trinidad, un solo ser en esencia, 3 personas manifestadas. Dame un ejemplo. No me digas que el sol, por favor. El aguacate, cáscara, lo verde y el hueso. No, no hay ningún ejemplo. ¿Cómo me explicas eso? Ahora explícame cómo es que Dios, donde no hay tiempo, que es eterno, explícame cómo nosotros entendemos que está airado y que perdona, si para eso se requiere tiempo, ¿verdad? Bueno, para eso es el antropomorfismo. Nos explica lo que Dios hace como si fuese un humano. ¿Me explico? Cuando dice que no te metas, que los voy a destruir, está hablando desde qué perspectiva? De su ira. Eso es lo que se merecen. Y luego dice, se calmó y desistió de hacerle al pueblo al daño que le había sentenciado. Ahí está hablando desde la misericordia. Pero él no cambió, nos explica la diferencia entre esas distintas consecuencias que podemos experimentar en el tiempo. Es la única forma en la que podemos entender lo que Dios hace, si nos lo explican en términos humanos. Entonces, cuando dice, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo, no significa que Dios dijo así, está bien, Moisés, está bien. No. Es una manera de explicar lo que está sucediendo. Se lo dice así a Moisés para que Moisés entienda que su petición, ¿qué fue lo que le pidió? Haz tu voluntad, lo que dijiste que harías, la promesa que hiciste, que tu nombre sea glorificado, para que los egipcios no piensen mal de ti, que vean que tú eres santo. Te ruego que hagas que tu voluntad se cumpla. Y cuando encuentras el versículo 14, significa que cambió, no, todo lo contrario, significa que permaneció fiel, porque se merecen la destrucción, pero por lo que Dios había dicho que haría, les tuvo misericordia. Este versículo no dice que Dios cambió, este versículo demuestra que Él no cambia. Lo que había prometido, lo cumplió a pesar de que se merecen la muerte. ¿Te das cuenta? Ahora, Moisés está cambiando las cosas para los israelitas, sí, pero no está cambiando a Dios. Porque Dios, ¿tú crees que Dios dijo, bueno, pues ya iba a cambiar todos mis planes porque los iba a matar, pero gracias a Moisés ya no? Claro que no. ¿Acaso Dios no sabe que toda esa generación se va a morir en el desierto? ¿Acaso Dios no sabe que solo los descendientes, excepto Caleb y Josué, entrarían a la tierra prometida? ¿Acaso Dios no sabe que ni el mismo Moisés va a entrar? Ya sabe, pero se manifiesta Moisés en términos humanos para que lo conozca. ¿Me explico? Por eso es bien importante que entendamos el versículo 10, Éxodo 32:10. Tú no te metas, le dice. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Ahora, ¿esto era una instrucción que Moisés desobedeció cuando le dijo, tú no te metas? Y Moisés dijo, pues me vale. ¿Y se puso en la brecha? No. Fíjate bien, tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Ponte en los pies de Moisés. ¿Qué implica esto? Fíjate bien, ya demostré que no está pidiendo por el pueblo. Está pidiéndole a Dios que cumpla su voluntad para beneficio de su gloria y su honra, ¿verdad? Entonces, dice, voy a descargar mi ira sobre ellos, los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. No te metas. ¿Qué significa esto? Ponte en los pies de Moisés.
¿Qué entiendes cuando oyes eso? No sé, quizás pienso yo, en mi poca experiencia, que las mujeres podrían comprenderlo más fácil. ¿Por qué se ríen? ¿No han visto el meme de que tengas cuidado cuando una mujer te dice, ve, sí, ve y hazlo? Por ejemplo, cuando dicen, oye, voy a ir de fiesta con mis amigos, ¿puedo ir? Y la novia le dice, sí, claro, ve con tus amigos. Dice, aguas, peligro. ¿Por qué? ¿Qué significa ese sí, ve con tus amigos? Hay un riesgo muy grande ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? ¿A poco nunca les ha pasado? Hombres, por favor, no me dejen solo en esto. ¿Alguna vez has entendido que un sí de tu esposa realmente es un no? ¿Mm? Pues si quieres, vete. Gracias, y te vas. ¿Cómo te va a ir cuando regreses? ¿Eh? ¿Alguna vez cometiste ese error? No se hagan. ¿Alguna vez cometiste? Claro, ojo. ¿Qué está tratando? En el caso de la novia, no por poner a Dios como la novia, ¿verdad? Pero en el caso de la novia o de la esposa, pues si quieres vete, ¿qué significa? Te está dando una oportunidad. ¿Verdad? Una oportunidad muy valiosa en la que te juegas la vida o la muerte. Estoy jugando, ¿eh? Porque aquí está mi esposa y ella es testigo de que yo nunca hago eso. En serio. Porque aprendí mi lección. Es una oportunidad de dos cosas, demostrarle que no te interesa o que te interesa mucho. ¿Verdad? Porque quizás ella dice, pues yo aquí estoy, ¿verdad? Yo cancelé mis planes, yo aquí estoy esperando para platicar contigo y tú prefieres ir a hacer otra cosa. Entonces, aquí estamos, se supone que vamos a estar tiempo juntos y tú me dices que tienes planes. Ok, haz lo que tú quieras, ¿qué significa? Y a ver, voy a ver qué es lo que más quieres. ¿Verdad? Y muchas veces cuando no conocemos bien la situación, hasta nos sentimos agradecidos. Gracias. Y te vas y acabas de arruinar la situación. Fíjate bien, no te metas, Moisés. Voy a destruirlos a ellos y a ti te haré una nación grande. ¿Qué implica eso? ¿Va a fallar Dios a su promesa? No, porque va a empezar de nuevo con Moisés y va a poder liberar a su descendencia. Puede hacer lo mismo sin quebrantar lo que dijo, pero esto implica algo. Moisés tiene que tomar una decisión. O el pueblo o él. ¿Verdad? O el pueblo o él. Y fíjate los argumentos que Moisés presenta. ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Cuándo le dijo, pobre pueblo, dales chance? Una más y ya. No. ¿Qué le está diciendo Dios? Tu nombre va a ser vituperado, aun si yo termino bendecido. Esto es una prueba para Moisés. No te metas no es una orden, le está haciendo una prueba. Si se mete, ¿qué implica? ¿A poco puedes hacer algo? Dios dice, no te metas como si dijera, a ver, quítate porque ahí va. No, no te metas, Moisés, le está dando información. Voy a destruirlos y a ti te voy a bendecir. ¿Y qué hace Moisés? Empieza a suplicar que Dios sea glorificado. Moisés está diciendo, esto no es por mí. Lo que quiero es que tú seas exaltado. ¿Te das cuenta? Es una prueba para Moisés, lo mismo que pasó con Abraham. Ofrece a tu hijo como holocausto. Dios ya sabe lo que va a pasar, le va a dar una lección. ¿Cuál fue la lección? Dijo Abraham, Dios se proveería de un sustituto. Jesús dijo, Abraham se regocijó cuando vio mi día. Eso Abraham lo entendió, lo del sustituto, entendió el concepto del Mesías, porque Dios le pidió que hiciera algo. Exactamente como está pasando con Moisés. Te voy a bendecir a ti, a estos los voy a destruir. ¿Y qué hace Moisés? No, Señor.
esto no lo hago por mí, no se trata de que yo quiera ser engrandecido. Yo anhelo y te ruego que tu nombre no sea vituperado. Esto confirma lo que hemos estado estudiando de la oración. Aquí no hay ningún cambio, no está convenciendo a Dios de nada. Dios está enseñándole algo muy importante a Moisés y a nosotros que lo estamos leyendo. La motivación de Moisés es servirle a Dios. Eso implica que Dios lo está usando. Ya lo habíamos dicho antes, muchas veces nuestra oración puede sonar correcta y nuestras intenciones son malvadas. Muchas veces pedimos por otros y aparenta ser correcto, pero nuestra intención es malvada. Podemos decir, sí Señor, te pedimos que le des trabajo a este y por dentro para que le den la torre al otro. Bendícelo, engrandécelo y por dentro estás deseando que cuando el otro se dé cuenta de que lo bendice, arda de envidia. Y tu intención es que ese esté mal y hablas de bendecir al otro. Hipocresía, vana palabrería. Tu oración va a ser rechazada porque tu motivación es mala. Pero nos deja ver que la motivación de Moisés en este punto es solamente glorificar a Dios. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay entre lo primero que interpretamos y lo segundo que interpretamos? Entre ver a un Moisés que como que le da órdenes a Dios y lo convence, un Dios que hace rabietas y se enoja y alguien lo tuvo que calmar, o una profunda lección a Moisés, enseñándonos cómo es la oración que Dios concede, porque Dios ya sabía que no los iba a destruir, pero todavía ya no alcanzo por tiempo, pero todavía en este capítulo intercede de nuevo por ellos. Y dice, si no los perdonas, quítame a mí de tu libro, y hay que estudiar qué significa eso, pero ya no me alcanza el tiempo. Si Dios quiere, vamos a verlo el próximo domingo. Y otros más ejemplos. David, Daniel. Pasajes que pueden ser complejos, pero que en realidad, cuando analizamos lo que es la oración, en lugar de complejo, se vuelve enriquecedor, edificante. Algo que te permite ver con más claridad la enorme profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Puedes entenderlo? Puedes verlo, que aquí no hay un conflicto entre Moisés y Dios. Que Dios hizo su voluntad. Y Dios cumplió la oración de Moisés porque era de acuerdo a su voluntad, porque fue para que resultara en la gloria de Dios. Y que cuando Dios desiste del mal es porque Él es fiel y no cambia. Y que Moisés pasó la prueba. Ahora, ¿por qué no era tan claro al principio? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos explicó con mucha más información lo que está pasando aquí? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Es cierto, la Biblia puede ser entendida incluso por niños pequeños en cuestión de salvación. Pero por lo que dije del autor de la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros y entender los asuntos difíciles, eso implica que Dios ha escondido entendimiento solo para aquellos que lo buscan. Para los que se esfuerzan en encontrar lo que Él ha dicho, no lo que yo creo que dijo, o lo que me conviene pensar que dijo, o lo que se acomoda a lo que yo quiero. Date cuenta que estudiar la palabra e ir hilando las cosas, estos 5 temas que estudiamos nos dan la capacidad de ver esto con claridad. Si no los entiendes, te vas a perder en este pasaje y no vas a saber explicar lo que está pasando y vas a concluir erróneamente como muchos lo hacen. Hay un enorme tesoro escondido en escudriñar la Escritura y Dios no se lo da a cualquiera, aún hablando de los cristianos. No leas la Biblia por leer. Debemos crecer y madurar. Te topas estos pasajes. Y si Dios te ha hecho aprender, palabras simples, detalles insignificantes se vuelven trascendentes para comprender lo que está pasando. El ejemplo de lo que hicimos hoy es dejar que la Biblia se interprete por sí misma. Exégesis. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? No ponerle lo que yo creo que dice. ¿Me explico? Así que tenemos mucho que agradecer a Dios por su infinita misericordia con nosotros.
¿Qué somos nosotros para que nos explique lo que Él hace? ¿Qué somos nosotros para que nos enseñe a orar? ¿Qué somos nosotros para que nos permita entender su palabra? No somos nada. No merecemos nada. Pero si Él decidió salvarme, Él no cambia. Y a pesar de nuestros errores, Él es fiel. Y a pesar de que nos merecemos la muerte, nos da su amor. Dime, ¿utilizarías el tiempo para orar e interceder y pedir la basura que muchos cristianos piden? ¿Quién quiere que oremos por un carro nuevo? ¿Por una mejor casa? ¿Por mejor ropa y teléfono? ¿Mm? ¿Quién quiere que oremos para que reciba una herencia y regalos? Qué absurdo. Al contrario, pidamos sabiduría, entendimiento, conocimiento de Dios. Y ahí está la riqueza del cristiano. Enfrentas la vida de una forma totalmente distinta. Le hablas a otros de Dios de una manera totalmente distinta. Es cuando podemos entender lo que la gente pensaba de los discípulos. Cuando dijeron, esos son hombres del vulgo, gente sin preparación, pero hablan como si hubieran estado con Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Intercedes por alguien más? ¿O nada más oras por ti? Y cuando intercedes, ¿qué pides? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que ninguno de nosotros esté extraviado pidiéndole a Dios cosas que de nada sirven. Que ninguno de nosotros piense que puedes convencer a Dios de algo. Y sabes, en lugar de decir, bueno, cada vez veo más que no necesito orar. Pero no es esa la conclusión correcta. No significa que ya no debes orar porque Dios te va a proveer todo, no. Significa que debes orar por lo que Dios ya dijo que proveería. ¿Quieres entender más? La clave es que se lo pidas, que estudies. ¿Quieres que Dios te use? Igual. Ahí debe estar ahí el anhelo de lo que pedimos. ¿Cuánta necesidad hay de que las personas entiendan qué es orar? Ahora, ¿te ha dejado entenderlo? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a guardar para ti? Vas a decir, uy, qué feliz soy, gracias Dios por lo que me enseña. Y ya estás adquiriendo una responsabilidad también. Yo dije, interceder es un privilegio y una responsabilidad. Porque ¿cuántos de nosotros no necesitamos más de Dios? Yo necesito mucho más de Dios. ¿Alguna vez le pides a Dios por mí? ¿Cuántos de nosotros necesitamos más de Dios? Todos. ¿Por qué dice, oren unos por otros? Oren por todos los santos. No es un ritual. Señor, yo te pido por todos los que habré plantado. No. Tampoco vas a poder orar por cada uno de los que estamos aquí. Pero cada persona de tus hermanos en Cristo que vas conociendo, empieza a pensar en lo que ellos pueden necesitar. Las oraciones van a ser genéricas mientras no tengas detalle. Oro por mis hermanos, Señor, bendícelos, guárdalos, es lo más genérico que puedes decir. Y algunos estoy encima que profetizan así. No, tienes que conocerlo. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cómo le está yendo? Y eso te da la información, Señor. Concédele sabiduría. Es muy doloroso saber que entre nosotros hay personas que sufren.
pero aún así no voy a pedir porque dejes de sufrir. Voy a pedir para que Dios te enseñe lo que ese sufrimiento te va a aportar. Y entonces Dios te quitará eso. No vengas rogando que Dios cambie tu situación. Señor, cámbiame a mí para que esta situación sea diferente. Y les ruego al Señor que ustedes nunca se queden callados en lo que saben. Que siempre que tengan la oportunidad, expliquen con claridad lo que han entendido. Seríamos unos cobardes si nos callamos. Seríamos unos mal agradecidos si no le contamos a otros lo que Dios nos ha enseñado. No necesitas un día para que vayamos a evangelizar. No necesitas que te coordine para ir a una colonia a tocar puertas. Donde quiera que estés, cuando se presenta la oportunidad, habla de Dios. Enseña la Escritura, porque hay muchos falsos cristianos, incluso hermanos en Cristo totalmente confundidos, que están esparciendo un evangelio falso, consciente o inconscientemente, con buenas y con malas intenciones. Necesitamos enseñarle a alguien más lo que Dios nos enseña a nosotros. Así que pidamos hoy eso, por nosotros mismos y por todos los que nos van a escuchar. Es lo que Jesús hizo cuando intercedió por nosotros. Padre, te pido por ellos y por los que van a oírlos a ellos. Y es lo que necesitamos. Que hagamos lo que corresponde a nosotros y pedir por aquellos que van a escuchar lo que les digamos. Así que vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque no merecemos tu fidelidad. No merecemos que tú nos guardes. No merecemos que nos bendigas como lo has hecho. Nos has dado tanto, Señor, y queremos rogarte que no nos dejes ciegos a eso. Tenemos libertad para venir a estudiar, Señor. No hay nadie molestándonos o presionándonos para que dejemos de estudiar tu palabra. No hay nada que atente contra nuestra salud o nuestra integridad, Señor, como pasa en otros países. Tú nos has dado abundantemente, Señor, de tu conocimiento y nos has enseñado a saber cómo hacer las cosas. Nos has guiado a buscar en tu palabra y comprenderla de una manera clara. Todo esto proviene de ti, Señor. Así como invertiste tiempo en los 11 que elegiste, Señor, en tu ministerio terrenal. Has invertido tiempo en nosotros, Señor. En algunos de nosotros llevas 7 años trabajando. Los encomendaste a enseñar a otros lo que han aprendido y tenemos nosotros la misma encomienda. Concédenos, Padre, ser útiles en tus manos como tus discípulos lo fueron. Cuando se equivocaban los corregiste y es lo mismo que te pedimos. Corrige nuestros errores, Señor. Aunque intentamos rebelarnos y pecamos porque así lo queremos, ten misericordia. No tomes en cuenta nuestra maldad. Según tu soberana elección, límpianos y transfórmanos a la imagen de tu Hijo Cristo cada día que pasa en nuestras vidas. Queremos que podamos hablar con fidelidad de quién eres tú. Que podamos transmitir a otros con claridad lo que nos has enseñado. No solo queremos entenderlo, queremos la capacidad de transmitirlo, Señor. Enséñanos a ver las oportunidades que nos presentas para hablarle a otros de ti. Enséñanos a aprovechar cada momento oportuno y hacerlo de buena forma, Señor. Que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Que siempre estemos conscientes de la enorme misericordia recibida
para que tengamos paciencia con aquellos que hablamos, que no piensan como nosotros. Ya sea si se dicen cristianos o no, Señor. Úsanos cuando hablemos. Capacítanos como lo has estado haciendo, Señor. No dejes de hacerlo. Mientras más aprendemos, vemos que mucho más hay por aprender. Mientras más profundizamos, vemos que no hay fondo en la profundidad de tu palabra, Señor. Concédenos tener gracia y paciencia cuando hablamos con aquellos que no te han conocido o que tienen información errónea sobre ti, Señor. Te pedimos por nosotros y por ellos, aquellos que tú has elegido, Señor. Danos el privilegio de ver la regeneración en aquellos que no te conocen pero que tú elegiste y la corrección en aquellos que ya son tus hijos pero tienen doctrinas erróneas. Queremos ver las vidas transformadas, del nuevo nacimiento y de la disciplina que solo tú puedes dar, Señor. Te pedimos por los que están en nuestra ciudad, incluso por todos los que nos oyen en nuestras transmisiones y nuestros videos, Señor. Te rogamos por ellos que, según tu voluntad, que cuando oigan tu palabra hablada, cuando nosotros enseñemos, Señor, te rogamos que sea el medio para que tú les abras el entendimiento y les concedas conocerte cada vez más. Nos ponemos en tus manos y confiamos en ti porque sabemos que somos incapaces, que vamos a cometer errores, Señor, pero confiamos en tu poder, tú nos sostendrás. Y en medio de cada dificultad que enfrentemos, como lo has hecho hasta hoy, nos has enseñado a vivir contentos, a alegrarnos con lo que nos das y a confiar en tu providencia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responderla. Si nos queda tiempo, pasamos a responder preguntas en línea si las hay. Recuerda, por favor, que por cuestión de tiempo evita comentarios o una introducción muy larga a tu pregunta, ¿verdad? Sé conciso y directo para poder usar el tiempo de la mejor manera posible, ¿ok? Si alguien tiene una pregunta, levante su mano, por favor. Ahí hay una, no sé si ahí habían levantado la mano. Hola, buenos días. Buenos días. Dice Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Permítame. Será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Uh-huh. Tomando este versículo, una persona que digamos que sí habló o habló contra el Espíritu, dice aquí que no será perdonado, pero esa persona se arrepiente porque pues se supone que está viva, o sea, tiene la opción de arrepentirse. ¿Ahí qué pasa? Bueno, el pecado imperdonable del cual habla Jesús no puede ser entendido solamente como hablar en contra del Espíritu. Es decir, imagínate que una persona viene y te dice una exhortación bíblica y tú le dices, estás loco, eso no es de Dios. Bueno, ahí estarías acusando de falso la inspiración que el Espíritu Santo pudo haber dado, ¿verdad? Sería hablar en contra de lo que el Espíritu Santo hace, y ese no es el pecado imperdonable. O sea, considerando el contexto de lo que está sucediendo, que dicen que Jesús echa fuera demonios por el poder de Belcebú, y luego Jesús instruye sobre el pecado imperdonable, más bien se refiere a la incapacidad de reconocer el poder de Dios ante la evidencia. Y es imperdonable porque es evidencia, no de que Dios no quiera perdonar, sino que no eres de sus hijos, que no fuiste elegido para salvación. Ese grado de error, como manifestaron los que estaban ahí presentes, Jesús lo pone como una evidencia de que no son elegidos por el Padre. Así que no es simplemente decir que el Espíritu Santo hace algo que no es. Habla de una negación clara
como en el caso de ellos, que tienen el milagro frente a ellos, Consciente. ajá, conscientes, no pueden explicar, o sea, no pueden explicar que es imposible que Dios no esté haciendo eso, y aún así se resisten. Entonces, si nosotros, dice la Escritura, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, nosotros no estamos viendo todos los milagros que ellos vieron, y Dios nos hizo nacer de nuevo, nos convenció. Imagínate una persona que, como dice la carta a los Hebreos, que habiendo sido iluminado, desprecia la gracia, dice, ya no queda más que una horrenda expectativa de juicio, ¿verdad? O sea, el pecado imperdonable está de la mano con aquellos que, a pesar de que estuvieron cerca, a pesar de que experimentaron los beneficios, como Judas, realmente no eran hijos de Dios. A eso se refiere el pecado imperdonable. Ok, bueno, eso era todo. Pero si esa persona que en un principio dijo no, o sea, aunque veo yo la evidencia, digo que no es, o sea, que no fue de obra de Dios, pero después se arrepiente. Bueno, es que el arrepentimiento no es algo que tú generes. Acuérdate que el arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar. Y nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Por más que te afanes, ¿podrías hacer uno solo de tus cabellos blanco? ¿Podrías agregar dice la Reina Valera, un codo a tu estatura? No, es imposible que tú te cambies a ti mismo. El arrepentimiento no es algo que tú generas, el arrepentimiento es algo que Dios concede. Entonces, no es de que alguien cometió el pecado imperdonable y luego se arrepiente. No, como es imperdonable nunca se va a arrepentir porque Dios no se lo concede. Ok, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita que leíamos Éxodo, creo que era 32, Uh-huh. donde se expuso que era una prueba para Moisés. Cabe también la posibilidad de que en el texto también Dios estaba haciendo una exhibición de su misericordia, porque cuando lo explicó me recordó a Éxodo 26, donde dice que yo soy Jehová celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares de los que me aman. Hay una posibilidad de que Moisés haya orado con esta información de Éxodo 20 para poder suplicar. Que en la Reina Valera dice, oh Jehová, o sea, como no dice suplicó. Uh-huh. En la Reina Valera, porque la NBI es más interpretativa. Uh-huh. Pero hay una posibilidad de que Moisés orara suplicando de acuerdo a lo que Dios había dicho en Éxodo 20. Claro, de hecho, no nos expresa el texto toda la mente de Moisés. Por eso yo estoy usando solo los argumentos que Moisés presenta y establece la promesa a Abraham, ¿verdad? La razón de por qué fue a sacarlos a Egipto. Entonces, ese simple argumento es más que suficiente. Obviamente Moisés pudo argumentar muchísimas otras cosas, ¿verdad? Pero ya estaríamos analizando esas otras ya en un terreno no firme. Partiendo de estos versículos es como concluimos, pero más adelante, obviamente esto también muestra la misericordia de Dios. Pero por eso el otro ejemplo que vamos a analizar la próxima clase, donde le pide a Dios que los perdone, y más adelante Dios le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla, es otro punto muy importante, porque aunque tú intercedas por alguien, Dios tiene la decisión final de si les va a tener misericordia o no. Es decir, tú no puedes mover a Dios a tener misericordia si Él no quiere tenerla. Pero como no alcanzamos a ver ese ejemplo, no entra en esa área, pero vamos a entrar si Dios quiere el próximo domingo. Es que mi pregunta era porque en Éxodo 20 dice, haré misericordia a millares de los que me aman. Porque pues qué tan atrás estaba Abraham de la época de Moisés, ¿no? Uh-huh. Pues no, yo creo no eran ni, no sé, 8 generaciones. No mucho. Y dice, haré misericordia a millares. Pero me imagino que millares pues son muchas, ¿no? Sí, es que muchísimas. Hay un contraste dentro de los israelitas, ¿verdad? Entre la misericordia que Dios tiene y la justicia. Pero no necesariamente habla de todos los israelitas, por eso hay que hacer la distinción. El hecho de estar en ese pueblo simplemente porque desciendes de Israel no implicaba que Dios iba a tener misericordia de ti necesariamente, sino que esa era más de acuerdo a su elección, porque aunque les dice que tendrá misericordia de millares, a esa generación a la que le habla ya sabe que todos van a morir en el desierto y no alcanzarían esa misma misericordia. Pero lo veremos más adelante si Dios quiere. Gracias. ¿Alguien más? Yo, sí. Efesios 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Dice, oren en el Espíritu. Uh-huh. Y también dice, en todo momento. A mí me han preguntado, oye, si ya le dejé a Dios mis peticiones, ¿tengo que dejárselas todos los días?
¿Y qué es orar en el Espíritu? Bueno, orar en el Espíritu es el contraste de la carne, es decir, o andas en la carne o andas en el Espíritu. Pero no estoy hablando de una especie de trance, ¿verdad? Sino en base a qué te estás guiando, en base a lo que el Espíritu enseña o en base a lo que tu carne quiere. Entonces, orar en el Espíritu está hablándonos de orar de acuerdo a lo que Dios ha instruido, no de acuerdo a lo que tú quieres. Entonces, no habla de una especie de trance espiritual, ni de que hagas ciertos rituales para poder estar en el Espíritu y luego pedir, no. O en lenguas. Orar en el Espíritu es de acuerdo a lo que el Espíritu ha mostrado que debes hacer, y eso es lo que está en la Escritura. Okay. ¿Me explico? Ok, y eso también que dice que en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténgase alerta y persevere en oración por todos los santos. Sí, en todo momento, obviamente no está hablando a que cada instante del día, no sería ni siquiera factible, pero es cuando dice que Dios salvará a personas de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Ok, ahí está hablando de algo sin distinción, no propiamente que cada persona de cada lengua, de cada nación. Entonces, en todo momento indica que todo momento es oportuno, no necesariamente cada instante del día. Entonces, a las preguntas que me hacen a mí decir, ¿oro todos los días por lo mismo? Digo, no puede ser lo mismo. No puede ser, ¿verdad? Porque para empezar, ni siquiera debo estar pecando en lo mismo. Nuestra oración tiene que salir de una súplica. Obviamente yo puedo pedirle a Dios todos los días sabiduría, pero no se trata simplemente de dame sabiduría, no, sino según la situación que estoy enfrentando, le estoy pidiendo que me muestre cómo resolverla. Saber cómo eso es sabiduría. Entonces no estoy hablando de repetir, dame sabiduría, no, sino que en la situación que estás enfrentando, rogarle a Dios que te muestre cómo resolverlo. Eso es pedir sabiduría. Y obviamente como enfrentamos cosas distintas todos los días, nuestra oración jamás sería la misma. ¿Me explico? Ok, gracias. ¿Alguien más? Había otra mano levantada. A ver, ¿se oye? No se oye. Ya. Ya. Buenos días. ¿Cómo nos sugieres que podamos pedir o interceder cuando un no creyente te pide constantemente que hagas oración? O sea, Bueno, pues es el día a día, la mayoría, y todos mandándote WhatsApp y te intercede y la salud y que por el trabajo, o sea, lo que ya has dicho, pero nosotros, ¿cómo es nuestra postura para también, pues no vernos así como indiferentes o bueno, yo nada más digo, bueno, Señor, permítele ver lo que tú quieres mostrarle, pero a veces la persona necesita que le escribas algo y bueno, yo a veces me siento como que falsa, ¿no? Así como que, pues es que tú quieres palabras de consuelo, pero no es así, o sea, yo te voy a hablar más claro, ¿no? O sea, es que, acuérdate, no puedes hablar en términos de oración de forma genérica. Ora por mí, no es suficiente, necesito que me expliques qué pasa. Es que esto y lo otro, bueno, y luego hay que ver entre eso que está pidiendo, cómo es que podemos explicarle quién es Dios. Porque lo que esa persona necesita, ya que me dijiste que no conocen a Dios, no necesita su petición cumplida, necesita conocer a Dios. Entonces el primer punto sería tratar de explicarle quién es Dios. Ya que está mostrando interés, ahí tienes toda la oportunidad de explicarle quién es Dios. Y sobre todo porque está esperando que tú le vayas a dar algo, que es en este sentido la oración. Y entonces tienes ahí, como dicen, en bandeja de plata, el decirle, bueno, ok, voy a orar por ti, pero necesito explicarte primero cómo es que Dios hace las cosas. Y Dios no te cumple simplemente lo que pides. Dios es soberano y todo lo que pasa es porque lo controla. Y si tú te humillas ante Él, Él ha prometido que te puede perdonar. Eso es lo más importante primero, que tú estés a cuentas con Dios, que estés en paz con Él. En segundo lugar, puedes validar si su petición, decirle si lo que tú quieres es de acuerdo a lo que Dios quiere. Y entonces, si es de acuerdo a lo que quiere y tú te humillas, te lo puede conceder. Y te fijas, ya le estoy hablando de quién es Dios y del Evangelio, simplemente porque me pidió orar. Entonces, a la vez que yo avanzo en entender qué es lo que quiere, me va dando información sobre qué es lo que puede necesitar para pedirle a Dios no lo que ella dijo, sino lo que yo veo que necesita. De entrada, primero sería, Señor, si es tu voluntad, muéstrate a ella, dale entendimiento, que te permita conocer. Quizás la otra persona está perdida en que no, que mi crisis, mi enfermedad, no, eso no importa. Lo importante es que conozca a Dios y tú puedes decirle, sí, yo voy a orar por ti. Le explicas de qué se trata y le voy a decir, antes de orar porque te vaya bien, voy a pedirle que se revele a ti. Y eso, si ella es de Dios, va a empezar a guiarla en el camino del conocimiento
y puede ser un medio para que, hablando del Evangelio, Dios la traiga salvación. ¿Me explico? Hay que aprovechar ese momento para hacer lo que corresponde primero y saber qué es lo que la persona requiere y entonces pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Alguien más? Acá adelante hay otra. Acá. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Sí. Mi pregunta es, pastor, cuando te toca presenciar un accidente donde muere la persona, me preguntaban a mí, ¿ustedes oran por un muerto? No. ¿Qué le pediríamos a Dios respecto al muerto? Pues, como dijo usted ahorita, oraciones que no tienen un Pues que imagínese, está el muerto y hay que pedirle a Dios que haga su voluntad en él. ya la hizo. Digamos, hay casos en donde el apóstol Pablo resucita a Dorcas. Ajá. Y más adelante veremos ese caso en cómo Pedro intercede por ella, ¿verdad? Pero Pedro es un caso particular, ¿verdad? Que tenía autoridad para hacer eso, nosotros no. Claro. Si es una pérdida, podríamos decir, Dios, si es tu misericordia y tu voluntad, que no se quede muerto. Hay personas que pierden conciencia, parece que están muertos o incluso mueren por un periodo de tiempo y luego despiertan. Sí. Podría ser una posibilidad, pero nunca haría yo eso en voz alta. No querría darle falsa esperanza al familiar o a la persona que esté ahí, ¿verdad? Que esté ahí, sí. Entonces, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ya no hay más que pedir por alguien que ya falleció, excepto que Dios le conceda despertar de nuevo. Sí. Podríamos decirle a Dios, pues, hablar con él, decirle, pues, ojalá te haya conocido, pero eso ya no es una petición, es tratar de dialogar con Dios sobre cómo me siento. Así es. Cuando alguien nos pide orar por muertos, la respuesta bíblica es, no tiene caso, puedo orar por ti, pero el muerto ya no hay nada que hacer. Sí, porque alguien respondió a esa pregunta diciendo, pues tú como cristiana debes de orar siempre y pedirle siempre vida para esa persona, aunque ya se haya muerto. Digo, bueno, vida eterna. No, porque ¿verdad? eso ya debe haber estado establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Porque o sea, tan mal se siente uno, porque en realidad se siente uno mal que te digan, oye, es que son muy fríos. Ustedes son muy fríos. Bueno, sí puedes aparentar frialdad, pero eso depende de cómo lo digas, ¿verdad? Sí. Y se dicen, ora por mi familiar que se murió. No, ¿para qué ya está muerto? Obviamente van a decir, oye, pues... Pero no se lo vas a decir así, ¿verdad? Vas a decir, mira, esto que ha pasado está dentro de la voluntad de Dios. La Biblia enseña que si Él conoció de Dios, Él ya está mejor que nosotros. Eso ya queda en manos de Dios, no te preocupes. Vamos a pensar en lo que sigue, ¿verdad? Estás mal, te sientes mal, hay que llorar ante Dios. Es decir, desviar la atención hacia el muerto y llevarlo al que está vivo, ¿verdad? Y ver si conoce del Evangelio. No de decirle, no, ya se murió, ¿ya para qué? Pues no, eso es un error. Sí. Bueno, muchas gracias. Se acabó el tiempo.